El 16 de septiembre de 2023, sin previo aviso, la Tierra comenzó a zumbar. Una vibración baja y extraña reverberó a través de la corteza terrestre. Esto activó alarmas sísmicas en todo el mundo. Durante 9 días consecutivos, el planeta pulsó con este ritmo aterrador. Y los científicos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, un desastre total estaba sucediendo en Groenlandia. No fue un terremoto, de eso estaban seguros. Podían distinguirlo por el ritmo. Como todos vivimos sobre grandes placas tectónicas, estas se mueven constantemente y se deslizan sobre el magma como los icebergs en el agua. A veces, al moverse, pueden rozarse, chocar o romperse. En cualquier caso, todo esto provoca una increíble liberación de energía que envía ondas de choque a través del suelo. Es entonces cuando sentimos el suelo temblar literalmente, y es lo que llamamos un terremoto. Estas vibraciones que sentimos se llaman ondas sísmicas. Los sismómetros las detectan como ping o retumbos. En un terremoto típico, generan una variedad de frecuencias diferentes. Es una mezcla caótica y loca de frecuencias bajas y altas, como si se golpearan todas las teclas de un piano. Lo extraño del evento en Groenlandia fue que las señales no eran para nada así. Era una vibración constante de una sola frecuencia, como si alguna máquina antigua estuviera agitándose bajo la tierra. Como si una tecla de piano fuera presionada una y otra vez, creando un sonido repetitivo y ominoso. Resulta que lo que estaban escuchando no era el ruido de las placas tectónicas en movimiento desordenado. Era un fenómeno que los sismólogos nunca habían visto. Los días pasaban y el misterioso ruido seguía constante. Las vibraciones se repetían cada 90 segundos y resonaban alrededor del mundo. La búsqueda de respuesta se volvía cada vez más desesperada. Los sismólogos no tenían idea de con qué estaban lidiando. Tuvieron que reunir a un gran equipo internacional de 68 personas de 15 países. Todos estos científicos recopilaron datos sísmicos, imágenes satelitales y realizaron matemáticas avanzadas durante varios días. Hasta que finalmente se dieron cuenta de quién era el culpable: el agua. Todo ocurrió en una región remota y desolada del este de Groenlandia. Este lugar está lleno de fiordos, estrechas entradas del mar entre altos acantilados, como valles profundos llenos de agua rodeados de imponentes lados rocosos. En esta área, rodeada de picos escarpados y aguas heladas, el aire estaba quieto. El paisaje parecía congelado en el tiempo. Nada aquí había cambiado mucho durante años, hasta que un día... un deslizamiento de tierra colosal ocurrió en el fiordo de Dixon. Uno de esos escarpados lados de la montaña, que se eleva sobre el fiordo a casi 1,220 metros de altura, colapsó en un deslizamiento masivo. Imagina un enorme trozo de esta montaña desmoronándose y cayendo estrepitosamente en el fiordo abajo. Esto envió una avalancha de roca y hielo hacia el agua. El impacto fue simplemente apocalíptico. 25 millones de metros cúbicos de escombros. Eso es suficiente hielo y roca para llenar 10,000 piscinas olímpicas o 10 grandes pirámides de Giza. Y toda esta pesadilla cayó al agua con tal fuerza que inició un tsunami de aproximadamente 110 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad hacia el aire. Lo más loco es que esta ola increíblemente poderosa quedó atrapada en el fiordo por los acantilados estrechos, incapaz de escapar. Es como el agua chapoteando en una bañera cerrada. Durante 9 días, el megatsunami continuó agitándose a través de él. Por eso escuchamos este zumbido interminable. Era un vaivén rítmico del agua golpeando contra las paredes. Las ondas de choque se propagaban profundamente en la corteza terrestre, vibraciones tan fuertes que fueron detectadas por sismómetros en todo el mundo. Este fue un fenómeno tan raro, tan sin precedentes, que dejó a los científicos atónitos. Resultó ser una tormenta perfecta de elementos. Un glaciar, debilitado por años de calentamiento, ya no podía soportar el peso de la montaña encima. Este colapso era inevitable.
y el caos literalmente sacudió la Tierra hasta su núcleo. Y la gente suele frecuentar esta área, con cruceros que pasan cerca, así que somos afortunados de que no se perdieran vidas en el desastre. Sin embargo, fue una situación crítica. Un crucero turístico, varado en la zona apenas 2 días antes, escapó por pura suerte del alcance del tsunami. Pero eso no significa que no haya habido pérdidas. Las olas destruyeron un sitio inuit cercano, que había permanecido intacto por más de 200 años. También arrasaron con las chozas de una estación de investigación que estaban a unos 70 kilómetros de distancia. Las vibraciones viajaron desde Groenlandia hasta el Polo Sur en menos de 1 hora. Esto solo demuestra cuán peligrosos pueden ser los eventos como este. Y este no es el único lugar donde están ocurriendo tales catástrofes. En la hermosa comunidad de Ranchos Palos Verdes, California, el suelo se está desplazando tan rápidamente que está destruyendo casas. La tierra allí siempre ha sido algo inestable. Tiene una geología única. Está construida sobre un suelo blando y rico en arcilla y se asienta sobre una falla geológica, lo que la hace propensa a deslizamientos de tierra. Esto significa que esta tierra es propensa a cambios naturales lentos a lo largo de muchos años, incluso cuando no hay un clima extremo. Ha sido así durante décadas, pero generalmente es lento y bastante manejable, alrededor de 0,3 metros por año. Imagina un árbol con el que jugabas de niño moviéndose 6 metros hacia la izquierda a medida que creces. Durante décadas, los residentes se adaptaron. Construyeron sus hogares sobre vigas ajustables. Esto ayudó a que las casas se movieran con la tierra. Y esa estrategia funcionó bien. Hasta ahora. Últimamente, las cosas han empeorado mucho en la comunidad. Ahora la tierra se está moviendo 0,3 metros en una sola semana. Sería como si el mismo árbol se hubiese movido casi 293 metros desde que eras niño. Los últimos 2 años también ha habido fuertes lluvias y el clima ha estado empeorando. Esto aumentó el contenido de agua en el suelo. La tierra se volvió más pesada y más propensa a movimientos rápidos. Ahora, este lugar que una vez fue un idílico escape junto al mar, se ha convertido en una zona de desastre. Han aparecido grietas en armarios, jardines y caminos que se han vuelto más grandes con cada día que pasa. Las calles, que antes eran lisas, ahora están curvadas y torcidas, lo que ha convertido las carreteras en un loco parque temático. Las casas que solían mantenerse firmes están siendo arrancadas de sus cimientos, algunas de ellas partidas por la mitad. Una de las casas tenía la puerta principal a casi 2,5 metros sobre el suelo. Barrios enteros han quedado sumidos en el caos. Las empresas de servicios públicos tuvieron que cortar el gas y la electricidad indefinidamente para prevenir posibles desastres. El área más afectada es el barrio costero de Portuguese Bend, donde los residentes están viviendo al límite, literalmente. Siempre tuvo increíbles vistas al océano y frescas brisas marinas, con caballos y pavos reales todavía recorriendo las calles arboladas. Pero ahora es como si hubiera ocurrido un terremoto, solo que esta vez la tierra no se detiene. Para muchos, este lugar se siente como el paraíso. Si tan solo la tierra dejara de moverse bajo sus pies. Sin embargo, los lugareños no se rinden. Algunos han tenido que irse, pero muchos están decididos a quedarse y luchar, a pesar de la destrucción. Aún así, tienen que invertir cientos de miles de dólares para salvar sus propiedades. La gente ha instalado generadores para mantener las luces encendidas y ha montado sistemas de alcantarillado y bombas para drenar el agua subterránea que causa los deslizamientos de tierra. Algunos dicen que la única forma de que estos vecindarios sobrevivan podría ser desconectarse por completo de la red eléctrica, instalar paredes de energía para almacenar energía y cosas por el estilo. La gente está haciendo todo lo posible para operar el sistema de alcantarillado con generadores. Esperan poder eliminar esta agua en el suelo que está causando estos deslizamientos de tierra infernales en primer lugar. Están decididos a luchar, pero necesitarán ayuda y apoyo del gobierno para enfrentar este desastre.
Los deslizamientos de tierra son más comunes en Estados Unidos de lo que muchos podrían pensar. Y nuevos mapas y datos muestran que muchas personas en el país podrían estar en peligro. Científicos lograron crear el primer mapa muy detallado e interesante que muestra dónde podrían ocurrir estos deslizamientos, condado por condado. Está basado en mucha información y en la historia de 1 millón de deslizamientos anteriores. Se dice que casi el 44% de los Estados Unidos está en riesgo de experimentar actividad de deslizamientos de tierra, lo que podría provocar catástrofes increíbles en ciertas áreas. Afortunadamente, ahora tanto los residentes como los ingenieros pueden tener esto en cuenta. Pero todo esto muestra lo vulnerables que somos a los desastres naturales y la importancia de mantenernos siempre alerta. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento. Pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La Isla Grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las Islas Hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea.
La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer geyser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso geyser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado. El campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este, y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los sin agua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf!
Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el campo volcánico de San Francisco seguirá siendo una joya oculta de la historia volcánica que espera su próximo ardiente espectáculo. El concepto de echar aceite a las aguas turbulentas puede parecer una expresión extraña, pero su significado se comprende bien. Sin embargo, el origen de esta frase tiene una explicación mucho más literal. Es cierto que incluso las olas más bravas pueden ser sosegadas con simples aceites. Así como aderezas tu ensalada con aceite para que sea más agradable, puedes aderezar el mar para volverlo más tranquilo. A finales del siglo XIX, los capitanes de varios barcos compartieron sus experiencias sobre el uso de aceite para calmar las olas agitadas en cartas al New York Times. Uno de esos capitanes, Olsen, del barco noruego Wilhelmine, detalló lo que hizo para salvar a su tripulación y a su barco durante unas violentas tormentas. A pesar de los desafíos a los que se enfrentaron, el truco del aceite resultó ser muy efectivo, ya que secó el lado del temporal del puente y les ayudó a navegar a través de fuertes vendavales. Sus palabras insinuaban un poder secreto escondido dentro de estas sencillas bolsas hechas de tela de vela, llenas de aceite animal común. Las utilizó varias veces y en cada ocasión la técnica funcionó como por arte de magia. Una vez, su tripulación se encontró con fuertes vendavales en su viaje a Belfast, pero lograron mantenerse a flote utilizando estas bolsas hechas de tela de vela llena de aceite animal. Tan pronto como soltaron la bolsa del cabrestante, el lado del temporal de la cubierta se secó en un abrir y cerrar de ojos, incluso mientras las olas seguían cubriéndola. Fue impresionante ver cómo hacía su magia sin que fuera necesario comprobar si la bolsa estaba vacía. Fue un verdadero salvavidas. Su barco todavía estaba un poco inestable y recibía agua por el lado del sotavento, pero este pequeño truco realmente les ayudó. El capitán Jenkins, del barco de vapor británico Francisco, utilizó un método similar para calmar los mares durante su viaje desde Hull, Inglaterra, hasta Boston. Se encontraron con algunos vientos fuertes del oeste que causaron olas realmente grandes. No querían ir más al norte, así que decidieron detener los motores y reposar un poco. Rellenaron las tuberías de los armarios con estopa y las llenaron con aceite, y funcionó como por arte de magia. El mar se calmó a lo largo del costado del barco, las grandes olas desaparecieron y los tripulantes se mantuvieron secos y cómodos. En total, 12 navegantes compartieron sus historias de éxito utilizando aceite contra las olas embravecidas, y solo uno informó que no funcionó como se esperaba. El uso de aceite de tormenta, como lo llamaban los marineros, era un método probado para preservar la tripulación, la carga y el ganado de las duras condiciones marinas. Lo más difícil que algunos de ellos experimentaron fue solo un poco de rocío. Sus métodos variaban un poco, pero todos incluían aceite. ¿Qué hacía que este aceite de tormenta fuera tan efectivo? Antes que nada, aclaremos algo. El aceite de tormenta no es el típico aceite de oliva del supermercado. Para que sea verdaderamente efectivo, el aceite de tormenta debe tener una consistencia espesa, casi insoluble en agua. Técnicamente actúa como un surfactante. Esta práctica es muy antigua y se ha utilizado durante muchos siglos. Desde tiempos antiguos, las personas han vertido aceite para calmar las olas del océano. Se derramaban sobre la superficie del mar para reducir la intensidad de las olas, facilitando así los rescates marítimos y la navegación. El aceite derramado se acumula en la superficie y crea una gradiente de concentración que conduce a una disipación y atenuación extra a medida que las olas se desplazan. En el pasado, los barcos de vapor y los botes salvavidas de varios países debían llevar aceite de tormenta, una práctica que continuó hasta finales del siglo XX. Se incluía en el Manual de Entrenamiento del Servicio Marítimo de los Estados Unidos como equipo esencial para los botes salvavidas, y los barcos británicos estuvieron obligados a tenerlo hasta 1998. A menudo se utilizaba aceite vegetal o de pescado como una opción rentable. Aunque esos aceites eran comúnmente usados como sustitutos del aceite para tormentas, la clave de la efectividad residía en la consistencia espesa.
El aceite de tormenta tiene un efecto amortiguador sobre el agua, ya que absorbe algo de energía de las olas. Rápidamente crea una delgada capa sobre una gran área de la superficie del agua, evitando que el viento forme olas con facilidad. El uso de aceite para calmar las olas del océano se remonta a tiempos antiguos. Aristóteles y Plinio el Viejo discutían sus efectos. Benjamin Franklin estudió las propiedades calmantes del aceite sobre las olas durante sus viajes a Inglaterra en el siglo XVIII. La comunicación entre Franklin, William Brown Read y Sir John Pringle condujo a una exploración más profunda de este fenómeno. Agnes Pockels también hizo contribuciones significativas al estudio de los aceites de tormenta a través de sus experimentos en Alemania. Sugirió que el efecto calmante del aceite sobre el agua implicaba algo más que solo reducir la tensión superficial. El petróleo es realmente muy efectivo cuando se trata de calmar mares agitados, pero no cualquiera. Tienes que usar un tipo específico de petróleo y aplicarlo de la manera correcta. Olvídate del aceite de motor y otros productos de petróleo, no servirán. Los aceites de pescado son lo mejor, especialmente los más espesos. El problema es que las embarcaciones modernas no suelen llevar aceites de pescado, por lo que se termina usando aceite de motor. No es de extrañar que no se vean los efectos calmantes esperados. Antiguamente, la Guardia Costera solía llevar un pequeño tanque de aceite para misiones de rescate en aguas turbulentas, pero dejaron de hacer eso hace mucho tiempo. No puedes simplemente verter el aceite en el agua, tienes que dejar que se filtre poco a poco, gota a gota. La mejor manera es colgar una bolsa de aceite de hígado de bacalao o algo similar en el costado del bote. El aceite se filtra a través de la bolsa sobre la superficie del agua y suaviza las olas. También impide que el viento interfiera con la superficie. Solo un poco del aceite adecuado, como unos 4 litros, puede aplanar un área enorme alrededor del bote. Aunque parezca increíble, antes se permitía verter aceite en el mar. Los barcos de vapor y los botes salvavidas estaban obligados a contar con equipos para liberar lentamente el aceite durante las tormentas. Los botes salvavidas del Titanic se regían por la ley británica de 1894, la cual estipulaba que debían llevar aceite para las inclemencias del tiempo. Ahora la explicación científica. El aceite disminuye la tensión superficial del agua, evitando que esas molestas olas rompan. Es como agregar una capa invisible sobre el agua que la hace mucho más lisa. Entonces, cuando viertes algo de aceite en el agua, las moléculas no se agrupan, sino que se esparcen y forman una capa superfina. Estas moléculas de aceite hacen algo así como una voltereta, parándose de cabeza y alineándose con las moléculas de agua como si fueran imanes. Esto crea una película en la superficie que tiene solo el grosor de una molécula. Por ejemplo, un barco utilizó una cucharada que tenía menos de 1 centímetro y la mancha de aceite que se extendió por el agua era enorme. Si haces los cálculos, verás que una molécula es increíblemente diminuta. Normalmente el viento crea olas al mover la superficie del agua, pero una capa de moléculas de aceite actúa como una barrera que impide que el viento forme olas, puesto que solo empuja el aceite. Este truco genial ha sido utilizado por todo tipo de gente a lo largo de la historia por diferentes razones. Ya mencioné que Benjamin Franklin estudió mucho este fenómeno, pero también le gustaba hacer bromas utilizando esta ciencia. Aseguraba que podía calmar un lago agitado con solo tocarlo con su bastón. Resulta que tenía un pequeño frasco de aceite en el fondo de su bastón que podía ir soltando sobre la superficie del agua. Así lograba hacerse pasar por un mago o un maestro controlador del agua. Por cierto, la ciencia detrás de este truco aún se utiliza hoy en día. Al colocar una fina capa de aceite o moléculas más pequeñas, como el fluoruro de magnesio sobre el vidrio, puedes crear un vidrio invisible que reduce el brillo y el reflejo. Este tipo de vidrio se utiliza en teléfonos, tabletas, computadoras y gafas. La mayor parte del océano sigue envuelta en misterio.
tanto si hablamos de rincones oscuros como de las criaturas que se esconden en ellos, pero a veces nos permiten echar un vistazo a cosas aterradoras que ocultan en sus frías y oscuras profundidades. Por ejemplo, cuando oímos en las noticias que algunas criaturas del fondo marino han vuelto a la costa tras una fuerte tormenta, algunas solo tienen un aspecto extraño, mientras que otras son auténticos monstruos que viven a más de 1000 metros de profundidad. Las zonas más frías y profundas del océano han creado un fenómeno específico llamado gigantismo. Así, las arañas de mar, los calamares, los gusanos y muchos otros animales, en su mayoría invertebrados o criaturas sin columna vertebral, son mucho más grandes y asustadizos que las versiones que vemos en las zonas más superficiales. En las profundidades del Pacífico se puede ver una esponja marina tan grande como un monovolumen. ¿O qué decir del calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni, que vive en aguas subantárticas y es casi 14 veces más largo que el calamar flecha, el Nototodarus sloanii, un tipo que vive sobre todo en Nueva Zelanda? Investigadores encontraron muchos de estos monstruos submarinos en la zona abisal del océano, de 3.960 a 6.090 metros. En 2021, investigadores mostraron imágenes de una medusa fantasma gigante. Estaba a una profundidad de 975 metros y sus tentáculos medían 10 metros de largo. Vaya, no me gustaría enfrentarme a esa cosa en la playa. Probablemente solo come peces pequeños y plancton, pero puede nadar a profundidades de más de 6.500 metros, y allí abajo esta medusa gigante no tiene suficiente comida. ¿Cómo sobrevive entonces? Los científicos aún no lo han descubierto. Y aún hay más preguntas relacionadas con el calamar gigante, el más grande jamás encontrado. Este monstruo mide 13 metros de largo y pesa casi 1 tonelada. Imagina si esos tentáculos agarraran tu coche o algo así. Lo destrozarían como si fuera un juguete. No hay luz en la zona abisal. Los rayos del sol no pueden penetrar tan profundo. Así que allí no hay algas ni plantas submarinas. Los animales locales se alimentan principalmente de nieve. La nieve marina no es como la normal con la que haces un muñeco de nieve. Consiste en cualquier pequeño copo o resto que caiga de la superficie del océano. Quizá incluso algunas sobras que los animales de ahí arriba no pudieron comer. Así que no es mucho, pero al parecer es suficiente para criaturas muy grandes que se esconden en las profundidades, como los calamares gigantes. Los calamares que suelen vivir a esas profundidades no se molestan en perseguir a sus presas. Se limitan a esperar a que el pobre animal nade hasta sus largos tentáculos y caiga en una trampa. Puede que no sea el mejor método, porque no hay muchas criaturas que naden hasta esas zonas oscuras y frías, pero es un método que permite ahorrar energía. Un calamar gigante come solo 30 gramos de pescado al día, lo que equivale aproximadamente a 45 calorías. Eso es casi 50 veces menos calorías de las que una persona media debe comer al día. Así que cuando un calamar consigue un pescado, lo guarda para un par de días. Espero que a los calamares gigantes no se les ocurra ir a la superficie a buscar comida cuando no hay suficiente en la zona abisal. Y también espero que a los tiburones gigantes de Groenlandia no se les ocurra lo mismo. Se los puede encontrar a profundidades de hasta 2.200 metros. Son el doble de lentos de lo que solemos andar. Nadan a una velocidad de 1,2 kilómetros por hora. Su lentitud forma parte del mecanismo de ahorro de energía que necesitan las criaturas para sobrevivir, pero pueden acelerar en forma de ráfagas cortas cuando necesitan atrapar presas. Sin embargo, en cierto modo han cambiado su dieta de depredadores a carroñeros, teniendo en cuenta su entorno. Habrá más restos que caigan de la superficie que animales a los que perseguir. Los tiburones de Groenlandia crecen solo 1 centímetro al año y miden casi 6 metros de largo, lo que significa que viven mucho tiempo, a veces hasta 400 años. También tienen un metabolismo lento, y ese es uno de los principales factores de su longevidad. A los tiburones de Groenlandia les gusta pasar el tiempo en aguas frías. Están adaptados a ello porque sus tejidos tienen compuestos químicos específicos que impiden la formación de cristales de hielo por todo el cuerpo. Eso significa que tienen una especie de anticongelante natural.
¿Por qué son tan grandes? Los científicos aún no están seguros, pero algunas teorías intentan explicarlo. Existe algo llamado ley de Kleiber, que dice que los animales más grandes tienden a ser más eficientes. Basta con tomar un pez pequeño y compararlo con una ballena, con una masa cientos de veces mayor. La ballena tiene un metabolismo mayor, conserva la energía de forma más eficiente y pierde menos energía a través del calor. Los animales más grandes pueden ingerir presas más grandes, tienen más posibilidades de atravesar problemas difíciles en su entorno o de defenderse de los depredadores que van a por ellos. Además, el cuerpo aumenta de tamaño cuando las temperaturas son más bajas. El tiburón de Groenlandia es un ejemplo perfecto de eso, al igual que las arañas marinas gigantes. En general, las arañas de mar son comunes y se encuentran algunas muy pequeñas de 1 centímetro. Pero en las zonas más profundas del Antártico se convierten en gigantes de 1 metro de largo. Crecen tanto porque el agua fría tiene más oxígeno. De esa manera, más de él se difunde en el cuerpo del animal y eso le permite crecer más. Sí, como criatura y como pesadilla. ¿Y qué me dices de este gusano de tubo gigante, el Riptia pachyptila? Investigadores lo encontraron accidentalmente mientras exploraban los misterios del fondo del Océano Pacífico. Tropezaron con inusuales respiraderos hidrotermales. El calor volcánico es lo que las pone en marcha. A medida que el agua se filtra a través de fallas o grietas en la roca, estas fumarolas cambian de dirección. Cuando el agua sale del respiradero, es rica en diferentes minerales y sustancias químicas. La mayoría de los animales no sobrevivirían a esta sopa tóxica de sustancias químicas, pero no estos gusanos de tubo. Fueron una auténtica sorpresa porque no solo no les molestan estos respiraderos tóxicos ni la temperatura casi hirviente del agua, sino que desarrollaron allí ecosistemas enteros. Son únicos porque no necesitan luz solar para sobrevivir. En su lugar, pequeñas bacterias son su principal fuente de energía. Estas obtienen su energía directamente de estos productos químicos tóxicos, así que no es fotosíntesis, sino un proceso llamado quimiosíntesis. Y estos gusanos de tubo no tienen boca, por lo que estas bacterias viven dentro de ellos. Extraña historia, ¿eh? Además, estos temibles amigos alcanzan hasta 2,5 metros de largo. Los isópodos gigantes tampoco son mejores. Acechan en las profundidades del océano a 500 metros o más de profundidad, lejos de la luz solar, con el aspecto de unas cochinillas monstruosas. Pasan la mayor parte del tiempo en el lecho marino esperando encontrar algún alimento que caiga de los niveles superiores del océano. Fíjate en sus pequeñas garras ganchudas en los extremos de las patas. Los isópodos las utilizan para mantenerse más estables mientras se desplazan por el fondo oceánico. Como no hay luz, tienen largas antenas que los ayudan a orientarse. Estas antenas sensoriales miden aproximadamente la mitad de su cuerpo. Los isópodos gigantes también tienen ojos muy grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Pueden crecer más de 30 centímetros de la cabeza a la cola. Y estos tipos son realmente pacientes. ¿Recuerdas que dijimos que los animales de ahí abajo rara vez consiguen comida? A veces tienen que esperar años para conseguir el alimento adecuado. Es por eso por lo que su metabolismo es increíblemente lento. Pueden pasar 5 años sin comer nada. Imagínatelo, me da hambre solo de hablar de esto. En 2006, un biólogo, Craig R. McLean, realizó una investigación para comparar las diferencias entre las regiones poco profundas y las profundas. Se dio cuenta de que las profundidades marinas reflejan la regla de la isla. En primer lugar, las partes aisladas de la Tierra desarrollan una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar. En segundo, los pequeños organismos crecen mucho más cuando están aislados que en las grandes masas de tierra. Los recursos son limitados, pero también la competencia y los depredadores. Y no sabemos mucho sobre estas criaturas. Es demasiado caro y complicado llevar a cabo investigaciones de este tipo. Así que esperaremos a que más tormentas furiosas nos muestren al menos parte del monstruoso mundo que esconden las frías profundidades oceánicas. Hay muchos peces en el mar. Algunos se parecen a Nemo o a Dory. Luego están el pez mariposa y el pez millón, que es de hecho muy elegante. Y luego está... ¡Ah! ¿Qué demonios es eso?
Definitivamente no pagaría por una experiencia de buceo para ver a esta bestia. El rape tiene el título no oficial del animal más feo del mundo, pero no me atrevería a darle la noticia. Existen más de 200 especies de rape nadando actualmente en las sombrías profundidades de los océanos Atlántico y Antártico, hasta 1,5 kilómetros por debajo de la superficie. Algunas de ellas prefieren otras condiciones de vida, como los ambientes tropicales poco profundos. Los distintos tipos de rape varían en forma y tamaño, desde el famoso diablo marino negro hasta el pez rana, el rape, el pez fútbol, el pez ganso, el pez murciélago y el sapo de mar. Los más grandes pueden alcanzar 1 metro, pero la mayoría mide 30 centímetros. Dado que la variedad de alimento donde viven estos muchachos no es tan grande, tuvieron que idear una estrategia de caza única. No malgastan su inestimable energía vital en seguir a las posibles presas. En su lugar utilizan un trozo de espina dorsal que se pega por encima de su boca como una caña de pescar. En el extremo de la caña hay un saco de bacterias bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. La luz atrae a la presa y el rape solo tiene que esperar y disfrutar de su almuerzo. Su cuerpo es flexible y enorme, por lo que puede fácilmente tragar presas del doble de su tamaño. El rape de aguas profundas come todo lo que encuentra. Las especies que viven en aguas menos profundas no son exigentes y pueden comer cualquier cosa, desde camarones hasta caracoles y peces pequeños. Sin embargo, solo las hembras de rape tienen la característica caña de pescar. ¿Y los machos? Encontrar una alma gemela en las profundidades marinas no es tan fácil. Claro, allí no hay nada de luz. Además, hay temperaturas gélidas y bajos niveles de oxígeno. El rape no puede permitirse muchas citas en esas condiciones, así que forman pareja para toda la vida. Y antes de que te enternezcas, tengo que decirte que lo hacen de una forma muy especial. Los machos de rape son mucho más pequeños que las hembras. El contraste es tan llamativo que cuando los investigadores se interesaron por primera vez por su vida amorosa, pensaron que esos machos eran en realidad crías o larvas que pasaban el rato junto a sus madres. Algunos machos de rape tienen receptores que les avisan que hay una hembra cerca. Después de aparearse, el macho muerde a su pareja y se queda pegado a su cabeza, su vientre, cerca de su cola y en otras zonas a las que puede acceder. La hembra recibe las células, el ADN y los órganos reproductores del macho, pero pierde sus células de respuesta inmunitaria. El macho obtiene alojamiento y alimentación gratuitos y permanentes. Dado los precios inmobiliarios actuales, parece un sueño, pero ese alojamiento es compartido hasta por 8 machos y no pueden mudarse si alguna vez lo desean. Es poco probable que te encuentres con este pez de aguas profundas en la vida real, pero si puedes ver un rape en tu videojuego favorito, recuerda que puedes nadar mejor que él y hacer que sea más amable contigo con dardos tranquilizantes. Una vez que te hayas hecho amigo suyo, el rape puede ser tu explorador y ayudarte a descubrir nuevas zonas con sus vainas bioluminiscentes. De vuelta en el mundo real, en la zona crepuscular del océano, el rape no es la única criatura que tiene suerte de no conocer. Muchos de los habitantes parecen salidos de películas de ciencia ficción o terror, pero eso es porque han tenido que adaptarse a este mundo oscuro y profundo. He hecho todo lo posible para que estés preparado para las criaturas que te vas a encontrar, como el Anoplogaster. Pasan la mayor parte de su vida en las profundidades, pero por la noche se mueven hacia la superficie para comer algo. Estos peces son más activos que la mayoría de los habitantes en las profundidades. No esperan a que les llegue la comida, sino que la siguen y la capturan con sus largos dientes. No tienen una bombilla incorporada como el rape, así que han desarrollado un gran sentido del olfato y utilizan toda la luz solar que pueden conseguir en la profundidad para desplazarse. A veces incluso la sombra de una presa es suficiente para que pasen al modo de acción, y aunque su aspecto no es demasiado encantador, son completamente inofensivos para los humanos. Los peces demonio parece un nombre estupendo para un grupo de punk, pero en realidad son otros habitantes de las profundidades marinas con hábitos de caza furtivos. Tienen unos fotóforos especiales que producen luz debajo de cada ojo.
emiten una luz verde y roja, como un semáforo. A diferencia de otros peces, estas especies apenas salen de la zona crepuscular y la zona de medianoche. Su mandíbula inferior tiene una cuarta parte de la longitud total del cuerpo y la mantiene abierta todo el tiempo con la esperanza de conseguir algo de comer. Parece un depredador feroz, pero en su mayoría prefiere el zooplancton con un postre ocasional de camarones, krill y peces. Seguro que no esperabas encontrarte con un híbrido de anguila y pájaro, pero aquí lo tienes. La tijera esbelta tiene un pico muy parecido al de las aves, con las puntas curvadas. El pico está provisto de diminutos dientes en forma de gancho que utiliza para atrapar las antenas de los deliciosos camarones y es muy esbelta. Mide hasta 1,5 metros y pesa solo unos pocos gramos. Los científicos no conocen todos los secretos de esta anguila, ya que es bastante difícil de estudiar en su hábitat natural, pero parece que solo producen descendencia una vez en la vida y luego fallecen. A los cránquidos les gusta tomarse la vida con calma y dejarse llevar por la corriente, literalmente. Están llenos de una solución más ligera que el agua, por lo que no tienen que hacer ningún esfuerzo para desplazarse por las profundidades marinas en busca de alimento y de pareja. Estas criaturas son transparentes, por lo que se mimetizan con cualquier paisaje y ni siquiera proyectan una sombra mientras se mueven, una gran táctica de supervivencia. De todos modos, si el peligro lo encuentra, puede transformarse en una bola grumosa metiendo la cabeza y los tentáculos dentro de la cavidad de su manto. También puede liberar tinta en el manto y pasar de transparente a negro. La misma tinta lo protege contra ballenas y aves marinas hambrientas. Otra táctica que utiliza para ahuyentar a los depredadores es activar unos órganos emisores de luz que tiene alrededor de los ojos. Me está entrando hambre. Tal vez pueda picar este pepino de mar. ¡Auch! Se está moviendo, así que mejor no lo incluyo en la ensalada. Estos seres de cuerpo blando viven en todo el océano, desde las aguas someras hasta las profundidades. La mayoría se desplaza lentamente con sus diminutos pies, pero algunos se arrastran flexionando el cuerpo. Los pepinos de mar pueden desprender sus órganos internos cuando se acerca a un depredador. Esos órganos pegajosos distraen al intruso y el feliz pepino sigue adelante y luego le vuelven a crecer esos órganos que perdió. ¿Qué es eso que brilla a lo lejos? Parece que alguien dejó caer gemas en el agua. Eso es un zafiro de mar, también conocido como el animal más hermoso del mundo. Algunos machos de este tipo de copépodo pueden cambiar de color de azul oscuro a púrpura, rojo o dorado. Un segundo después desaparecen y luego están de vuelta brillando intensamente. El secreto de esta magia es que sus cuerpos son transparentes y reflejan la luz de manera diferente en ciertos ángulos. Parece que es su forma de comunicarse entre sí y atraer a sus parejas. Las hembras de zafiro de mar no tienen el mismo superpoder, pero sus ojos son más grandes que los de los machos, probablemente para verlos a distancia. Los machos deambulan en libertad, mientras que las hembras permanecen en unos extraños palacios de gelatina con forma de barril llamados salpas. El pez mano rojo de Tasmania. ¿Quieres chocar los 5 con una criatura marina? Bueno, pon tu aleta, quiero decir mano, arriba para el pez mano rojo de Tasmania. Este pez no nada como un pez, camina. Utiliza sus manos como aletas para pasear por el fondo del océano. A estos caminantes les molestan los barcos y los nadadores. Algunas personas incluso quieren llevárselos a casa como mascotas. Creo que es mejor saludarlos y seguir nadando. El calamar vampiro. El nombre de su especie es Vampiroteuthis infernalis, que se traduce como calamar vampiro del infierno. ¡Oh, sí! Este calamar vampiro pretende aterrorizar a todos con su nombre, su color rojo oscuro, sus púas en la parte inferior y el hecho aterrador de que básicamente puede voltearse al revés. Al calamar vampiro le encanta montar un buen espectáculo, pero es tan inofensivo como un gatito para los humanos. Es como si Drácula te hubiera asustado hasta mojar tus pantalones, pero no tuviera colmillos para chupar sangre. El calamar vampiro se alimenta de partículas de plantas y animales que flotan cerca de la superficie del océano. Como no son depredadores, necesitan una buena estrategia defensiva y su aspecto vampírico aleja a las criaturas grandes que quieren comérselos. Darse la vuelta es un mecanismo defensivo, ya que las partes puntiagudas de la piel interna son más intimidantes. También disparan una sustancia que no tiene color, pero que está repleta
emita de partículas bioluminiscentes para distraer a los depredadores. La vaquita marina. Salir en un barco frente a las costas de México suena como las vacaciones perfectas. El sol, el agua azul, la criatura marina más amenazada. Espera, ¿qué? La vaquita no es peligrosa, pero no esperes que se quede para saludar o firmar autógrafos. Es increíblemente tímida. Esta vaquita es un pequeño mamífero marino. Con esas marcas negras alrededor de sus ojos se parece más a un panda marino para mí. Ver a una de ellas debería hacerte sentir muy especial. Están al borde de la extinción, principalmente porque suelen quedar atrapadas en las redes de pesca. Se estima que solo quedan 10 en estado salvaje. El dragón azul. Esta pequeña criatura parece sacada de una película de fantasía para niños. Se llama Glaucus azul, conocido comúnmente como un dragón azul o un ángel azul. Se puede encontrar en muchos lugares como los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Es una especie de molusco y solo crece hasta 3 centímetros de largo. Lo que crees que es la espalda es en realidad la brillante parte inferior del molusco. Por lo general flota sobre su espalda para que sus colores azules lo ayuden a camuflarse con el agua. El dragón azul no solo es bonito, también es inteligente. Suele darse un festín con las carabelas portuguesas, también conocidas como Physalia physalis. El dragón azul almacena sus células urticantes para usarlas luego. En esencia, roba sus mecanismos defensivos. Cuando el dragón azul se ve amenazado, libera las células urticantes que tenía almacenadas y las dirige al enemigo. Como pueden almacenar una gran cantidad de células urticantes, pueden ser una amenaza para los humanos. Así que si encuentras uno, no lo toques. Lo mejor es admirarlo desde la distancia. El pez duende. Si alguna vez quisiste tener la visión de rayos X de Superman, mirar al pez duende te hará sentir que obtuviste ese poder sin siquiera darte cuenta. El pez duende tiene la cabeza transparente, por lo que puedes ver cómo son sus ojos y su cerebro. Esta magnífica criatura vive en las profundidades del mar, donde extrañas criaturas deambulan en temperaturas cercanas al punto de congelación y en una oscuridad constante. Están expuestos a una presión de agua que es casi 1000 veces mayor que la del agua superficial. Si pensar en las profundidades del mar te da escalofríos, quédate para seguir aprendiendo sobre estos increíbles animales. El pez duende se puede encontrar en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Quizás te preguntes, ¿por qué un pez tendría una cabeza transparente? Y esa sería una buena pregunta. Desde que se descubrió la especie en 1939, se creía que los ojos de los peces estaban configurados para ver de frente y no podían moverse, por lo que se asumió que tenían visión de túnel. Los científicos Bruce Robinson y Kim Reisenbichler del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey descubrieron hace poco que este pez puede mover los ojos verticalmente para ver a través de la parte superior de su cabeza translúcida, observando así si cerca de predadores o presas. La cabeza transparente también permite que entre más luz para que puedan detectar mejor a las presas. Se cree que el pez duende come medusas y peces pequeños. Si te sumerges en el océano por la noche, podrías tener la suerte de ver cómo florece el colalimorfo naranja en la oscuridad. Pero asegúrate de ser rápido, porque tan pronto como enciendas tu linterna para mirar bien, retraerá sus tubos. El megalodón. El tiburón ballena no es el tiburón más grande conocido por los humanos. Si todas las especies de tiburones formaran un reino, el megalodón prehistórico sería el gobernante. Esta criatura vagaba por el océano hace mucho tiempo, o hace unos 15,9 a 2,6 millones de años, entre el Mioceno temprano y el Plioceno tardío. Si bien se extinguieron hace mucho tiempo, la gente todavía se sorprende al aprender sobre estas gigantescas bestias marinas. El megalodón podía alcanzar un tamaño de entre 14 y 18 metros de largo, con mandíbulas de más de 1,8 metros de ancho. Un diente de megalodón puede medir 18 centímetros. No hace falta decir que estoy bastante contenta de que estos chicos se hayan extinguido hace mucho tiempo, pero todavía hay algunos aventureros esperando conocer a este monstruo algún día. El pulpo Dumbo. Esta criatura adorable o espeluznante, o como quieras verla, se llama oficialmente Grimpoteuthis. Más informalmente se lo conoce como pulpo Dumbo por el personaje de Disney. Aunque Dumbo, el elefante no el pulpo, fue objeto de burlas por sus grandes orejas, es muy poco probable que sus vecinos acuáticos se rían de él. Son los pulpos que viven a mayor profundidad. ¿Y sabes lo aterrador que es ese lugar?
Miden solo unos 20 centímetros de altura y pasan sus días flotando justo sobre el fondo del mar comiendo caracoles, gusanos y otros alimentos que encuentran en las corrientes o cerca de los respiraderos del océano. Hay casi 17 especies de pulpos dumbo y todas tienen diferencias en la altura, en el color y en el cuerpo. Si no te has cansado de los animales extraños, te alegrará saber que los humanos apenas han explorado las profundidades del mar, así que mantente atento. Es probable que en el futuro se descubran animales más fascinantes en esos lugares recónditos. El ángel del mar. Esas criaturas marinas pueden verse muy tiernas, pero su dieta está lejos de ser como un lindo día soleado. Su comida favorita son las mariposas marinas. Les ponen trampas mucosas y esperan al acecho. El camarón de anémonas. Este camarón es diminuto, solo mide 1,3 centímetros de largo. También se lo conoce como camarón bailarín por su peculiar comportamiento. Cuando está agitado, levanta el trasero por encima de la cabeza y hace un pequeño baile. Los buzos también dicen que salta sobre sus manos y las limpia. El cangrejo de los cocoteros. Este chico puede parecer bastante espeluznante, especialmente cuando se pone el sol. Los cangrejos de los cocoteros maduros miden alrededor de 90 centímetros de largo. Son cangrejos ermitaños que crecen demasiado. Su alimento preferido son los cocos, pero también pueden cazar lagartijas e incluso aves de gran tamaño. La tijera esbelta. La tijera esbelta es una criatura delgada y larga que sigue siendo un misterio para los científicos. Mide 122 centímetros de largo y tienen al menos 750 huesos en la columna, mucho más que cualquier otro animal en el mundo. La pluma de mar. Es un coral marino que mide 2,2 metros de largo y tiene muchas variedades, pero la mayoría se parecen a un bolígrafo o a una pluma. La similitud es aún más llamativa cuando el animal tiene un bulbo lleno de agua que lo ancla al suelo. El pseudobíceros. Esta criatura parece una alfombra, a pesar de ser muy pequeña, mide solo 10 centímetros de largo. Capaz de convertirse tanto en macho como en hembra, en realidad no se aparea con otros gusanos planos, sino que lucha contra ellos por el derecho a engendrar su descendencia. El caracol lengua de flamenco. A los turistas les encantan estos caracoles extraordinarios por los bonitos colores de lo que parece ser el caparazón, pero en realidad el caparazón es bastante opaco y está escondido debajo de coloridos tejidos blandos. Comen las partes más blandas y tóxicas de los corales y almacenan sus toxinas para protegerse.